La cámara se acercaba, el foco iluminaba mi rostro cansado pero sonriente. ¿Cómo se siente ser reconocida por su arduo trabajo?, preguntó la reportera. Tragué saliva. El nudo en mi garganta me impedía hablar. Las lágrimas picaban mis ojos mientras millones de personas me veían. Una simple limpiadora, una emigrante de Venezuela, una mujer que había luchado contra la adversidad. En ese momento, la imagen de Verónica, mi suegra, apareció fugazmente en mi mente, su sonrisa hipócrita, esa mezcla de sorpresa y admiración que nunca creí ver en ella. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Soy Yamilet, tengo 35 años, emigrante de Venezuela y trabajo como limpiadora en Los Ángeles. No es el trabajo de mis sueños, pero me mantiene a mí y a Javier, mi esposo. Javier, un hombre bueno, noble, pero sumiso, un mexicano de 38 años que se encuentra atrapado entre el amor por su madre, Verónica, y su respeto por mí. Verónica, una mujer de 60 años, originaria de México, siempre me ha despreciado. Como emigrante de Venezuela ya estaba acostumbrada a la discriminación, pero el desdén constante de mi suegra era algo diferente. Su desprecio era sutil, pero constante. Comentarios hirientes disfrazados de bromas, susurros en las reuniones familiares que me ponían en una posición vulnerable, miradas de superioridad que me hacían sentir pequeña e insignificante. Su mayor arma era el menosprecio a mi profesión. Limpiadora, decía con desdén, como si fuera una palabra sucia, en cada ocasión que se lo permitía Javier. Para ella, como emigrante de México, su estatus social era superior al mío. Debes conseguir algo mejor, Yamilet. No puedes esperar que un hombre te mantenga, decía con una crueldad que se disimulaba tras una falsa preocupación. Siempre fui una emigrante de Venezuela luchando por sobrevivir en América, pero ella nunca lo vio. Cada quien hace lo que puede, emigrante de México o no, para sobrevivir. Javier, a pesar de su amor por mí, se dejaba manipular por su madre. Intentaba ser justo, complacer a ambas, pero su indecisión solo empeoraba las cosas. Era como si estuviera atrapado en una cuerda floja, con el peso de dos mundos tirando de él en direcciones opuestas. El silencio de Javier ante los ataques de Verónica me dolía más que sus propias palabras. Me sentía sola, incomprendida, invisibilizada en mi propia familia. La gota que rebasó el vaso fue el incidente en la fiesta de cumpleaños de su sobrina. Rodeada de familiares que, estimulados por Verónica, me miraban con condescendencia, ella soltó una carcajada burlona al ver mi ropa sencilla, un vestido que había usado en una ocasión anterior. «Mira quién vino, la criada del mes», dijo con una suficiencia que me avergonzó hasta los huesos. Sentí que me moría de vergüenza. La emigrante de Venezuela estaba al borde del abismo. Pero ese mismo día algo cambió. Un equipo de televisión estaba grabando un reportaje sobre mujeres inmigrantes que habían logrado triunfar en Estados Unidos a pesar de las dificultades. Me vieron limpiando el edificio de oficinas donde trabajaba y se interesaron en mi historia. Me entrevistaron. Hablé de mi lucha como emigrante de Venezuela, de mis sacrificios, de mis sueños. El reportaje salió al aire una semana después y mi vida cambió para siempre. De repente, la humilde limpiadora se convirtió en un ejemplo de perseverancia y valentía. Las llamadas de apoyo no paraban. Me entrevistaron en otros programas, recibí cartas de personas conmovidas por mi historia. Los periódicos locales me destacaron. ¿Y Verónica? Verónica se convirtió en la misma persona que criticó mi trabajo. Su orgullo se infló, se sintió orgullosa de tener una nuera famosa. Sus visitas se tornaron más frecuentes, sus comentarios más amables, sus regalos más ostentosos. De repente, yo era un símbolo de su éxito, un reflejo de su propio valor, aunque ella fuera la primera en no haberlo visto.
El cambio fue tan dramático como repentino, una lección de hipocresía que no olvidaré. Aprendí una lección valiosa. Mi valor no lo define mi trabajo, ni lo decide mi suegra ni nadie más. Mi valor está en mi esfuerzo, en mi dignidad, en mi perseverancia. Soy una emigrante de Venezuela que encontró la forma de sobrevivir y triunfar en Estados Unidos. Soy una mujer con un gran espíritu y mucho coraje, y aunque el reconocimiento tardó en llegar, llegó, y esa es mi mayor victoria. Ahora, la emigrante de México y yo somos dos mundos completamente distintos. El karma no es un castigo directo, pero la vida tiene una forma de ajustar cuentas a su manera. Y aunque Verónica se aferra a su nuevo orgullo, yo me aferro a mi propia dignidad y con esa dignidad seguiré construyendo mi futuro. La fama repentina trajo consigo cambios inesperados. De pronto, mi vida se había convertido en un torbellino de entrevistas, apariciones en televisión y eventos sociales. El reportaje me había abierto puertas que antes parecían inalcanzables. Recibí ofertas de trabajo de empresas importantes, invitaciones a congresos y oportunidades de colaboración que nunca antes había imaginado. Mi historia, la historia de una humilde limpiadora que había superado las adversidades, resonaba con mucha gente, especialmente con la comunidad latina de Los Ángeles. Me convertí en un símbolo de esperanza, de perseverancia, una inspiración para aquellos que, como yo, habían llegado a Estados Unidos buscando una vida mejor. Pero el éxito también trajo consigo nuevos desafíos. La atención constante, la presión mediática y la necesidad de administrar mi tiempo de manera eficiente me agobiaban a veces. A pesar del reconocimiento público, aún enfrentaba el mismo escrutinio y las mismas críticas, solo que ahora provenían de diferentes fuentes. Las críticas de Verónica, mi suegra, se habían transformado en una especie de aprobación hipócrita, llena de halagos vacíos y gestos de afecto superficiales. Verónica, que antes me menospreciaba por mi trabajo como limpiadora, de repente se sentía orgullosa de mí. Me llamaba mi estrella, mi Yamilet famosa, y se jactaba de mi éxito ante sus amigos y familiares. Su cambio de actitud era tan repentino como radical, tan sorprendente como deshonesto. Era como si mi fama le hubiera otorgado un nuevo estatus social, un nuevo motivo de orgullo. Ya no me veía como una simple limpiadora, sino como un activo social, una figura pública que podía potenciar su imagen. Sus halagos, sin embargo, no me engañaban. Sabía que su afecto era superficial, interesado y carente de la sinceridad que yo anhelaba. Javier, mi esposo, observaba todo esto con una mezcla de asombro y desconcierto. Él había sido testigo de las humillaciones, las críticas y el menosprecio que había soportado de parte de su madre. Ahora veía cómo Verónica se aprovechaba de mi éxito, explotando mi historia y mi imagen para su propio beneficio. La hipocresía de su madre lo impactaba y por fin empezó a comprender la magnitud del daño que había causado su silencio, su indecisión ante las injusticias que había sufrido. La relación con Javier mejoró notablemente, impulsada por el cambio de actitud de Verónica, pero también por un nuevo entendimiento entre nosotros. Hablábamos con mayor sinceridad, con una transparencia que antes había sido inexistente. Compartíamos nuestras emociones, nuestras preocupaciones y nuestros sueños con una confianza que había fortalecido nuestro vínculo. La experiencia me había enseñado la importancia de la comunicación, de la honestidad y de la necesidad de expresar mis necesidades y mis sentimientos sin miedo. Mi fama, aunque inesperada, me había dado la fuerza para establecer límites, para protegerme de las manipulaciones y las críticas. Ya no permitía que la opinión de Verónica ni de nadie definiera mi valor. Mi éxito era un reflejo de mi propio esfuerzo, de mi dedicación, de mi perseverancia. Había logrado convertir mi dolor en fuerza, mi vulnerabilidad en resiliencia.
La humillación que había sufrido durante tanto tiempo había sido finalmente transformada en un motor de crecimiento personal. Comencé a utilizar mi nueva plataforma para defender los derechos de los inmigrantes y para apoyar a las mujeres que se encontraban en situaciones similares a la mía. Me convertí en una activista, compartiendo mi historia con el objetivo de inspirar a otros, de motivarlos a seguir sus sueños sin importar los obstáculos que encontraran en su camino. La televisión me daba una voz, una tribuna para visibilizar la realidad de miles de mujeres inmigrantes que luchan diariamente por una vida mejor en un país extranjero. La vida seguía su curso, ahora con un nuevo rumbo, un rumbo que yo misma había trazado con determinación y coraje. Había superado las adversidades, había encontrado mi propia voz y había aprendido la importancia de la autoestima, de la resiliencia y del poder transformador del perdón. El camino había sido arduo, lleno de obstáculos y de decepciones, pero al final había logrado encontrar la felicidad y la satisfacción personal. El éxito, sin embargo, no lo medía en términos económicos o de reconocimiento social, sino en la profunda sensación de paz y plenitud que había logrado encontrar. El tiempo pasó rápidamente. Un torbellino de proyectos, viajes, entrevistas y eventos que llenaron mi vida de nuevas experiencias. Mi trabajo como diseñadora gráfica, un sueño que había pospuesto durante años, comenzó a tomar forma. Había logrado conciliar mi trabajo como limpiadora con mis estudios de diseño, demostrando a Verónica y a mí misma que era posible perseguir mis sueños sin importar las circunstancias. Este nuevo proyecto, impulsado por la confianza que me había otorgado mi experiencia televisiva, era una forma de expresar mi creatividad, mi visión del mundo y mi resiliencia. Diseñaba logos, páginas web, campañas publicitarias y hasta ilustraciones para libros infantiles. Mi trabajo se centraba en la comunidad inmigrante, en la representación de sus historias y la visibilización de sus luchas. Me enfocaba en proyectos que celebraban la diversidad cultural, el valor de la perseverancia y la importancia de la integración social. Era una forma de retribuir a la comunidad que me había apoyado y de dar voz a aquellos que a menudo se encontraban silenciados. El éxito de mi empresa de diseño creció exponencialmente. Las redes sociales se convirtieron en una herramienta fundamental para promocionar mi trabajo y conectar con mis clientes. Mi historia personal, mi trayectoria como emigrante de Venezuela, resonaba con mucha gente y me ayudaba a establecer una conexión genuina con ellos. Comencé a recibir encargos de empresas multinacionales, organizaciones sin ánimo de lucro y artistas independientes. En paralelo, mi activismo social se intensificó. Con la visibilidad que me había dado el reportaje televisivo, participé en campañas de apoyo a los inmigrantes, fundé un taller de diseño para jóvenes latinos y colaboré con organizaciones que trabajaban en pro de la integración de los inmigrantes en la sociedad estadounidense. Mi experiencia personal se convirtió en una herramienta para ayudar a otros a superar las dificultades que yo había enfrentado. La relación con Javier continuó fortaleciéndose. Había aprendido a comunicarme con él de manera efectiva, a expresar mis necesidades y mis sentimientos sin temor a ser juzgada. Él, a su vez, había madurado, había aprendido a defenderme y a enfrentarse a su madre cuando era necesario. Ya no se encontraba atrapado entre dos fuegos, sino que estaba firmemente a mi lado, apoyándome en mis proyectos profesionales y en mi activismo social. Verónica, aunque seguía intentando aprovecharse de mi éxito, había perdido gran parte de su poder. Su influencia sobre Javier había disminuido y su intento de controlar mi vida ya no era tan efectivo. Sus comentarios hirientes habían dejado de tener el impacto negativo de antes. Había aprendido a ignorar sus manipulaciones, a establecer límites claros y a proteger mi propia paz mental. Un día, Verónica me invitó a comer. Fue una comida familiar, tranquila y sin tensiones.
Hablamos de temas cotidianos, de la familia, de mis proyectos, de sus viajes. No hubo sarcasmo, ni ironía, ni crítica. Su actitud era respetuosa, genuina, y por primera vez sentí una conexión real con ella. No era la reconciliación total, no había olvidado sus años de desprecio, pero había un respeto mutuo, un entendimiento tácito que indicaba que habíamos llegado a un punto de equilibrio. La transformación no había sido fácil, pero había valido la pena. Había pasado de ser una simple limpiadora, menospreciada por mi suegra, a ser una empresaria exitosa, una activista social y una inspiración para muchos. Había recorrido un largo camino desde la humillación hasta la autoafirmación, desde la vulnerabilidad hasta la resiliencia. Y a lo largo de este viaje había aprendido la importancia del amor propio, del crecimiento personal y del poder transformador del perdón. El éxito, sin embargo, no estaba únicamente en los logros profesionales o en la fama, sino en el proceso de crecimiento interior, en la capacidad de sanar las heridas del pasado y de construir un futuro pleno de significado y felicidad. El viaje había sido largo y difícil, pero la meta, la verdadera meta, era la paz interior y la confianza en mí misma. Y eso era algo que nadie, ni siquiera Verónica, podía arrebatarme. El éxito profesional me permitió alcanzar una estabilidad económica que nunca antes había imaginado. Podía permitirme un apartamento más grande, un coche nuevo y viajes ocasionales para desconectar del ritmo frenético de la ciudad. Pero el lujo no era mi objetivo principal. La verdadera recompensa era la independencia, la libertad de tomar mis propias decisiones y de construir mi futuro sin depender de nadie. Había alcanzado un nivel de autosuficiencia que me llenaba de orgullo y satisfacción. Mi relación con Javier floreció. La estabilidad económica me permitió enfocarme en nuestra relación de pareja, en fortalecer nuestro vínculo y en construir un futuro juntos. Hablábamos con mayor frecuencia, compartíamos nuestros sueños y planes con más confianza. La comprensión mutua, fruto de la superación de los desafíos que habíamos enfrentado, nos unía cada vez más. Los silencios incómodos del pasado habían sido reemplazados por conversaciones llenas de afecto, de complicidad y de apoyo mutuo. Verónica, por su parte, parecía haber encontrado una cierta paz. Su actitud cambió notablemente, aunque los destellos de su antigua personalidad a veces reaparecían. Había aprendido a apreciar mi éxito, aunque su aprobación seguía siendo condicional, a su manera. Sus visitas se tornaron más frecuentes y nuestras conversaciones, aunque aún cautelosas, estaban impregnadas de un nuevo respeto. Había momentos en que su antigua arrogancia se asomaba, pero ya no me afectaba de la misma manera. Había construido una barrera protectora de seguridad y confianza en mí misma que sus ataques verbales ya no podían penetrar. Con el tiempo, me di cuenta de que Verónica no era simplemente una suegra tóxica, sino una mujer con una historia de vida compleja, llena de dificultades y traumas que la habían moldeado. Comprendí que su comportamiento no era únicamente un acto de maldad, sino una manifestación de sus propias inseguridades, sus miedos y sus frustraciones. Esta comprensión no justificaba sus acciones, pero sí me ayudaba a empatizar con ella, a comprender las raíces de su comportamiento y a perdonarla, no por ella, sino por mí misma. Me enfoqué en cultivar una relación más sana con ella, una relación basada en el respeto mutuo, la consideración y la comunicación. Aunque nunca olvidaría sus años de desprecio, había llegado a un punto en el que su opinión ya no me afectaba de la misma manera. Había aprendido a protegerme de sus manipulaciones y a establecer límites claros. Su aprobación ya no era necesaria para validar mi propio valor. El éxito profesional me permitió tener más tiempo para dedicarlo a mis pasatiempos y a mi desarrollo personal.
Retomé clases de pintura, un hobby que había abandonado años atrás, y comencé a escribir un blog en el que compartía mis experiencias, mis reflexiones y mis consejos para otros inmigrantes. Mi historia se convirtió en una fuente de inspiración para muchas personas, un ejemplo de cómo superar las adversidades y alcanzar el éxito a través del esfuerzo, la perseverancia y la confianza en sí mismo. La felicidad que sentía no era únicamente fruto de mis logros profesionales, sino también de la paz interior que había logrado alcanzar. Había sanado las heridas del pasado, había aprendido a amarme y a valorarme, y había construido una vida llena de significado y propósito. Había encontrado la fuerza para perdonar, no para olvidar, sino para liberarme del peso de la amargura y del resentimiento. El camino había sido largo y tortuoso, pero el destino final, la meta final, era la paz interior, la confianza en mí misma y el profundo sentimiento de satisfacción que me brindaba la vida que había construido con tanto esfuerzo y dedicación. Y eso, al final, era lo único que realmente importaba. El futuro se extendía ante mí, lleno de nuevas posibilidades, nuevas oportunidades, y la firme convicción de que podía enfrentarme a cualquier desafío con coraje, determinación y la profunda confianza en mi propia capacidad. Un día, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje inesperado. Era una invitación a participar en un programa de televisión de alcance nacional, un programa que se enfocaba en historias inspiradoras de inmigrantes exitosos. La invitación me sorprendió, pero también me emocionó. Era una oportunidad única para compartir mi historia con una audiencia aún mayor, para inspirar a más personas y para dar voz a la comunidad inmigrante. Acepté la invitación inmediatamente. Preparar la entrevista fue un proceso reflexivo, un ejercicio de introspección que me permitió revivir mis experiencias y analizar mi crecimiento personal. Recordé los momentos más difíciles, los obstáculos que había superado y la fuerza interior que me había permitido seguir adelante. Recordé el dolor, la humillación, la soledad, pero también la perseverancia, la resiliencia y la confianza en mí misma. La entrevista fue un éxito. Compartí mi historia con honestidad, con vulnerabilidad y con un mensaje claro. La perseverancia, el trabajo duro y el amor propio son herramientas fundamentales para lograr el éxito, sin importar las circunstancias. Hablé de mi llegada a Estados Unidos como emigrante de Venezuela, de las dificultades que había enfrentado como inmigrante, del desprecio de mi suegra y de mi lucha por construir una vida plena. Pero también destaqué la importancia de la educación, la perseverancia y el apoyo de la comunidad. La respuesta del público fue abrumadora. Miles de mensajes de apoyo inundaron mis redes sociales. Personas de todas partes de Estados Unidos y de otros países compartieron sus propias historias de lucha y superación. Me sentí conmovida por la resonancia de mi historia, por la conexión que había logrado establecer con personas de diferentes orígenes y experiencias. La entrevista televisiva catapultó mi carrera aún más. Recibí nuevas ofertas de trabajo, invitaciones a conferencias y colaboraciones con organizaciones internacionales. Mi historia se convirtió en una inspiración para muchos, un ejemplo de cómo convertir las adversidades en oportunidades y de cómo encontrar el éxito a pesar de las dificultades. Mi blog también ganó en popularidad, convirtiéndose en una plataforma importante para compartir mi experiencia y para conectar con otras personas. La relación con Javier se fortaleció aún más. El éxito profesional y el reconocimiento público no nos separaron, sino que nos unieron. Compartíamos nuestros logros, nuestros miedos y nuestras ambiciones con una confianza y una intimidad que crecía día a día. Hablábamos abiertamente sobre nuestros planes a futuro, sobre nuestro deseo de formar una familia y sobre la importancia de construir una vida juntos basada en el amor, el respeto
y la comprensión mutua. Verónica, por su parte, continuó su transformación. Aunque sus gestos de afecto aún eran cautelosos y su personalidad compleja, había un respeto mutuo entre nosotras. Hablábamos con regularidad, compartíamos experiencias y compartíamos momentos familiares con un aire de tranquilidad que antes era impensable. La relación no era perfecta, pero era saludable, basada en el reconocimiento mutuo y la ausencia de control y menosprecio. Había aprendido a convivir con sus imperfecciones y a apreciar su lado más humano, un lado que había estado escondido durante tanto tiempo. La vida me había enseñado que el éxito no se mide únicamente en términos económicos o de reconocimiento social, sino en la capacidad de superar las adversidades, de encontrar la paz interior y de construir una vida plena de significado. El camino había sido arduo, lleno de desafíos y dificultades, pero al final había logrado construir una vida que reflejaba mis valores, mis sueños y mis aspiraciones. Y esa satisfacción, esa profunda sensación de paz y de plenitud era la verdadera recompensa de mi viaje. El próximo capítulo se acercaba, cargado de nuevas posibilidades y nuevas oportunidades. Pero esta vez me sentía preparada para enfrentarlo con la confianza y la resiliencia que me había dado la vida. El futuro se mostraba prometedor, un futuro que estaba lista para construir junto a Javier y con la experiencia y la sabiduría que me había dado mi propia y difícil historia de vida. Un año después de la entrevista televisiva, mi vida había cambiado drásticamente. Mi empresa de diseño gráfico se había consolidado, mi activismo social seguía creciendo y mi relación con Javier era más sólida que nunca. Habíamos decidido dar el siguiente paso, formar una familia. La noticia llenó nuestros corazones de alegría y emoción, pero la felicidad se vio interrumpida por una llamada telefónica inesperada. Era el hospital. Verónica había sufrido un derrame cerebral. La noticia me golpeó con fuerza, despertando una oleada de emociones complejas, preocupación, tristeza, culpa y un sentimiento de profunda incertidumbre. Corrí al hospital. Verónica estaba inconsciente, conectada a una multitud de máquinas. Su rostro, antes marcado por la arrogancia y la crítica, estaba demacrado y pálido. La vi vulnerable, indefensa, dependiendo completamente de la ayuda de los demás. En ese momento, la imagen de la mujer que me había humillado durante años se desvaneció, dejando espacio a una persona frágil, necesitada de compasión. Los días que siguieron fueron una mezcla de esperanza y desesperación. Verónica luchaba por sobrevivir y yo, a su lado, sentía una mezcla de emociones que no podía definir. El resentimiento se había disipado, reemplazado por un profundo sentimiento de empatía. Comprendí que su comportamiento cruel no había sido solo maldad, sino un reflejo de sus propias inseguridades, sus miedos y sus traumas. Un día, mientras la visitaba, Verónica abrió los ojos y me miró con una mezcla de confusión y reconocimiento. Fue un instante breve, pero inolvidable. En su mirada vi un destello de arrepentimiento, un reconocimiento tácito de todo el daño que me había causado. Fue en ese momento que comprendí que el verdadero perdón no era la ausencia de dolor, sino la aceptación de la fragilidad humana, la comprensión de que todos somos capaces de herir y de ser heridos. Las semanas que siguieron fueron lentas y difíciles. Verónica se recuperaba lentamente, pero su salud seguía delicada. Había momentos en que su antigua personalidad se asomaba, pero esos momentos eran breves, eclipsados por su nueva fragilidad y su evidente arrepentimiento. Sus esfuerzos por comunicarse eran limitados, pero en cada intento, en cada palabra, veía una sincera petición de perdón. Un día, Verónica logró escribir una nota. Era una breve pero profunda disculpa.
una declaración de arrepentimiento por los años de desprecio y humillación. Fue en ese momento, mientras leía esas palabras escritas con esfuerzo y con dolor, que sentí un profundo sentimiento de paz. No era un olvido de su pasado, sino una aceptación de su realidad, una comprensión de que el perdón, tanto para ella como para mí, era el camino hacia la sanación. El día que Verónica falleció, meses después del derrame cerebral, no sentí dolor ni resentimiento. Sentí tristeza, por supuesto, por la pérdida de una figura importante en la vida de Javier, pero sobre todo sentí una profunda paz. El círculo se había cerrado, el karma había hecho su trabajo, pero no como un castigo divino, sino como un proceso natural de aprendizaje, de crecimiento y de aceptación. Verónica había pagado el precio de sus errores, no con un castigo externo, sino con el dolor de la soledad y el arrepentimiento. Su muerte no fue un final trágico, sino una liberación para ella y una liberación para mí. El pasado había quedado atrás, sanado y perdonado. Ahora, con la sabiduría del tiempo y la experiencia de un pasado complicado, mi futuro se extendía ante mí, lleno de esperanza, amor y la profunda certeza de que había aprendido las lecciones más valiosas de la vida: el valor del perdón, la fuerza de la resiliencia y la importancia de construir una vida plena, basada en el amor propio, el respeto y la comprensión. El legado de Verónica, a pesar de todo, había contribuido a mi propia transformación, a mi crecimiento y a mi felicidad. Y ese era el mejor legado que podía recibir.